Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Tributario, contamos con los doctores Teresa Gómez y Jorge Haddad, que nos hablarán de la Resolución General 4838, el secreto profesional y las garantías y derechos constitucionales de los profesionales. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. No sé si me escuchan. Sí, doctor. Bien, perfecto. Bienvenidos a todos. Es un gusto presentar a la doctora Teresa Gómez. Realmente no necesita que se le expongan los antecedentes de ella, es súper conocida. Y un gusto tenerla acá en el colegio. Doble, por conocerla hace muchos años, considerarla amiga, y por el respeto intelectual que le tengo, y por eso digo que es un gusto que participe con nosotros en este tema tan candente y tan complicado, y tan fuera de tiempo y distancia, que es el dictado de esta resolución 4838, que afecta a tantos contadores, asesores, prácticos, porque en el país hay mucha gente en el interior que no tiene ninguna profesión, pero sabe muchísimo de impuestos, siempre existió eso, y afecta también a todos los contribuyentes. Entonces, ladies first, esto corresponde así. Le cedo la palabra para que comience exponiendo sobre el tema y después continúo yo. Un gusto y adelante, Teresa. Gracias, Jorge. Hola, gracias a todos. Gracias al colegio por la invitación. ¿Qué pensé respecto de esta charla? A ver, esta resolución es la primera resolución que nos hermana, porque contadores y abogados dejamos de ser primos para convertirnos en hermanos. Pero realmente, voy a compartir pantalla, señor administrador. Ya está habilitado, doctor. Gracias. Pero realmente esta resolución debería tener la misma historia que tuvo en el resto del mundo medianamente organizado, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero ver un poco con ustedes. Hay noticias de última hora respecto de los contadores, hay una reunión de ayer de AFIP, que, bueno, lo dejamos para el final, pero que a esto le tenemos que encontrar una solución, estoy segura que tenemos que hacerlo. A ver, nadie puede negar que en materia de tributación el mundo cambió el 11 de septiembre del 2001. Torres Gemelas no es algo que pueda quedar ignorante de alguien que se dedique de una u otra manera a la tributación. Por primera vez el mundo fue sacudido realmente con un acto terrorista que terminó con la vida de más de 3.000 personas, pero que, aparte de eso, demostró el poderío del terrorismo. El terrorismo obviamente necesita financiarse y obviamente se tiene que financiar con dineros que son sucios. Tal vez por ello, como punto de partida, es que hay un acuerdo a nivel mundial en que la tributación, que los negocios sean transparentes, ¿sí? Esa transparencia se pregona a través de la OCDE, del Foro Global, del GAFI y del G20. Y es ahí la punta de lanza de lo que se conoce como el origen del nacimiento de los intercambios de información. Después, por supuesto, vendría todo el problema del tratamiento de la prueba y de cómo nos manejaríamos. Pero ahí hay 4 entidades, OCDE, Foro, GAFI, G20,
que plantean la necesidad de que el mundo civilizado luche contra el dinero sucio a través de intercambios de información. El tema crece del 2001, del 2005, nos vamos a los primeros países, a los que se conocen con el nombre de early adopters, los adoptantes de los intercambios nuevos, los precoces. Y aunque ustedes no quieran creer, Argentina, que como yo digo, no tiene un sistema tributario, apenas podemos animarnos a decir que tenemos un régimen, Argentina fue early adopter. Quiere decir que Argentina, a partir del 1 de septiembre del 2017, se puso de acuerdo con estos países que ustedes ven acá a intercambiarse información de manera organizada, ¿sí? A través de distintos mecanismos, pero fíjense ustedes que estamos hablando de una gran melange de países, entre los cuales no figura Uruguay. Uruguay no fue early adopter, ¿sí? Argentina, por otra parte, sí. Piensen que estamos en el 2017, piensen en el blanqueo del gobierno de Macri, ¿ok? ¿Qué pasa con BEPS? ¿Qué es BEPS? ¿Qué tanto hablamos de BEPS? En realidad, BEPS es un mecanismo que trata la erosión de la base imponible y el desplazamiento del beneficio. Este mecanismo, recogido por OCDE y G20, intenta que más de 60 países muy rápidamente adopten lo que ellos se llaman acciones. Y con esas acciones se trata de abordar la evasión fiscal, y el problema sería que no solamente la evasión fiscal, sino que también la elusión fiscal. Y digo problema porque no nos olvidemos que Argentina no tiene una norma clara que defina la elusión. Como diría el doctor Haddad, me falta el tipo penal. Argentina no tiene legislada la elusión. Pero estos BEPS, estas acciones, lo que intentan es evitar en todo lo posible la evasión, mejorar la coherencia normativa fiscal internacional y otra vez volvemos con la palabra, garantizar una fiscalidad transparente. Dentro de estas 15 acciones que son votadas en el Congreso de San Petersburgo, está la acción 12. ¿Qué es la acción 12 OCDE G20? Como decíamos, se trata de implementar regímenes de declaración obligatoria para aumentar el nivel de transparencia, facilitando el trabajo ¿de quién? De la administración tributaria. Esto no tengo duda. ¿Cómo facilito ese trabajo? Le doy información anticipada antes de implementar un programa fiscal, le aviso a la administración tributaria. Programa fiscal que en acción 12 tiene que ser agresivo o abusivo. Atención, esa es la característica. No le doy a la administración tributaria cualquier info, cualquier input. Le digo, no, te estoy dando esto que a vos te puede llegar a perjudicar. Acá lo tenés, estudialo. Otro de los objetivos, y este es un objetivo que nos viene perfecto para la 4838. Es más que probable que los contribuyentes se lo piensen 2 veces antes de poner en marcha una estructura, si están obligados a declararla. Claro, evidente. Si ex ante te voy a avisar que voy a poner en marcha una estructura tributaria que de alguna manera te va a afectar tu potencial recaudación, por supuesto que me lo voy a pensar 2 veces, porque sé que tengo, como dice la acción 12, remotas posibilidades de llevar a término
el objetivo planeado. Esto es algo que resulta muy interesante. Dijimos que había 15 acciones y producto de esas 15 acciones es que la OCDE establece lo que se llama un marco inclusivo, el famoso MI de BEPS, ¿sí? ¿Y qué es este marco inclusivo? Señores, estamos hablando de 115 países que se unen para implementar estándares relacionados con la erosión de la base imponible y el desplazamiento de la rentabilidad. 115 países que tienen un grupo de dirección. Y nuevamente nos sorprende Argentina integrando el grupo de dirección del marco inclusivo. Entonces yo acá diría una sola pregunta, Jorge. A ver, si fui un early adopter, si soy del grupo de dirección del MI de BEPS, ¿cómo no tengo ayornada mi legislación para hacer internamente lo que digo internacionalmente que voy a hacer? Porque no es que Argentina está diluida. Argentina en nivel BEPS, OCDE, G20 y GAFI tiene una amplísima actuación. Supone uno entonces que este país tiene la legislación que le corresponde. Evidentemente la Unión Europea no se dejó estar. La Unión Europea, recuerden que yo en el 2015 en San Petersburgo tengo votada la acción 12, la acción 12 en el 2016 se torna operativa y Europa interviene como un bloque. La Unión Europea interviene y el 25 de junio del 2018 se establece lo que se conoce con el nombre de DAC 6 para los países que integran la Unión. Ahora bien, ¿qué es la DAC 6? La DAC 6 es lo que se conoce como una directiva de administración cooperativa. Lo interesante es por qué 6. Porque hubo 5 anteriores que no se pudieron establecer por falta de consenso entre los países de la Unión y sus legislaciones internas. Quiere decir que toda Europa estudió la acción 12, intentó 5 veces implementarla, estudiaron las legislaciones locales de cada país y no llegaron a un acuerdo. Y recién, con DAC 6, 25 de junio del 2018, se entiende que va a haber un régimen de información dirigido a los intermediarios fiscales, asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras que serán los obligados a presentar la declaración ante la administración tributaria. ¿De qué? De mecanismos transfronterizos. Entonces, yo por esto llego a entender que Argentina tiene fronteras interiores, porque evidentemente una de las cosas que la 4838 me pide que informe son los tratados, las intenciones, lo que yo considero que puede llegar a ser de importancia interno, ya no externo. Ya ahí desvirtué totalmente la acción 12 y desvirtué la DAC 6. La DAC 6 define intermediarios. Tengamos presente que la DAC 6 trata de ayornar la acción 12 para Europa. ¿Sí? Para Europa es intermediario cualquier persona que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo, sujeto a comunicación de información o que gestione su ejecución. Fíjense
que en Europa también tenemos secreto profesional. También hay profesiones con secreto. Entonces, el artículo 8 bis ter de la directiva DAC 6, introducida a todos los países de Europa, indica que cada Estado miembro podrá adoptar las medidas para otorgar dispensas a dicha obligación a los intermediarios. Es decir, si hay algo que no podemos decir de Europa, es que está improvisada. Tal vez, me parece que cuando uno quiere copiarse, esto es igual que en el secundario, uno de quién se copia, del que sabe. Sería muy tonto copiarse de aquel que no sabe. Entonces, la pregunta es, si la 4838 no es original, que está copiada de alguien, ¿por qué no la copiamos bien y completa? Me parece. Este es el mecanismo, ¿sí?, de DAC 6, que sería el mecanismo original de acción 12. Como ustedes ven, hay un intermediario que debe reportarle a la autoridad fiscal. Ese intermediario con el contribuyente tienen un feedback. Evidentemente, el ítem 2A se suspendería en tanto y en cuanto, por ejemplo, hubiera secreto profesional alegado. Por eso la línea roja que dice el contribuyente informa a la autoridad fiscal. Tantas veces, tax a tax, 3 veces, como sean los mecanismos de programación que este contribuyente implemente. Debe informar todos y cada una de sus programaciones. Bueno, vamos a ver un país que no tiene nada que ver con Europa. Pero vamos a ver un país que tiene como límite nada más ni nada menos que Estados Unidos. Estados Unidos tiene su propia metodología en cuanto a transparencia, en cuanto al lavado, y ustedes saben que es muy rígido con los contadores, absolutamente rígido. ¿Qué hizo México? ¿Sí? México tiene el secreto profesional legislado, pero acepta que hay razones para considerar que los esquemas reportables no violan el secreto profesional. Y fíjense el juego que hace acá México respecto del derecho privado al derecho público. Y dice, tratándose de información requerida por una autoridad, esa información es pública. Y el secreto profesional se aplica entre las partes cuando son particulares, privadas. Además, en el título sexto del artículo 97, de lo que sería para nosotros la ley 1183, que es el Código Fiscal de la Federación, se establece que la revelación de esquemas reportables de conformidad con este capítulo no constituirá una violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión. Y fíjense en el segundo párrafo, es un artículo muy largo, los invito a que lo busquen, el 197, pero México dice, me van a tener que dar los nombres, las denominaciones, las razones sociales, así como su clave, le dice al contador, en el Registro Federal de Contribuyentes. Acá está un extremo. Aquí tienen un extremo. Se trata de un país latino, se trata de un país que tiene legislado el secreto profesional y que lo deja de lado, pero legislado. Nos vamos al otro extremo, Alemania. Yo creo que la conducta de los alemanes es una conducta tremendamente rígida. Nadie podría decir que los alemanes son permisivos. Bueno, muy bien, aquí tienen el modelo alemán.
El modelo alemán de la acción 12 es una obligación primaria del asesor fiscal y aclara, en el improbable, ya lo dice Alemania, improbable caso de que ese asesor sea un promotor intermediario, no se olviden que son sinónimos para la acción y la DAC. Y el asesor fiscal, cuando afirme privilegio profesional y no puede funcionar en el marco de la jurisdicción alemana. Por favor, lean lo que está subrayado. Este principio nunca se aplicaría, ya que la obligación de divulgar siempre se traspasaría al usuario del sistema. La ley, agrego yo, alemana, no permite a un asesor fiscal alemán revelar nombres u otros datos relacionados con sus clientes. Ello está absolutamente prohibido y castigado por la ley. Entonces ahí tienen los dos extremos. Ahí tienen a México, donde dice el secreto profesional es de derecho privado. Y ahí tienen a Alemania, donde dice nunca un asesor puede revelar dato alguno de su cliente. Ahí tienen el otro modelo. Alemania integra la Unión Europea. Alemania está sujeta a la acción 12 y a la DAC 6. Alemania prima su legislación interna porque la tiene y nosotros no la tenemos, pero prima su legislación interna por sobre DAC 6. A ver, ¿qué pienso yo de la 4838? Bueno, primero que muy hábilmente la 4838 no habla de planificación fiscal agresiva, habla de planificación fiscal. Eso me lleva a mí a suponer que es un régimen de información cualquiera, como cualquier otro, y que la AFIP lo dictó en función del séptimo del decreto 618 y del artículo 35. Me obliga a declarar todo, absolutamente todo. Vicios evidentes, la retroactividad. La retroactividad que me obliga a declarar planificaciones fiscales desde el 1 de enero del 2019 y anteriores que estuvieran vigentes. Al respecto les aclaro, lo mismo hizo la DAC 6 en Europa. DAC 6, pese a que fue implementada posteriormente, obligó a declarar desde el año 2018. Otro vicio que tiene es que cuando habla del régimen sancionatorio, habla del régimen sancionatorio de la ley 11.683. No me aclara cuál es la hipótesis delictual que me va a aplicar. Yo entiendo que podría ser un 39, un 39 bis o un 39 ter. ¿Cómo estamos los contadores hoy por hoy? Bueno, a ver, ayer hubo una reunión con AFIP. Dejo de compartir, Ayer hubo una reunión con AFIP, en la cual estuvo presente la Federación de Consejos y el Consejo CABA. Y quiero aclarar para los que son abogados cómo es nuestra organización. El tenedor de la matrícula es cada consejo. La federación nuclea consejos, no nuclea matriculados. El estatuto de la federación, sinceramente no lo veo hábil para tener legitimación activa en una acción colectiva. Yo no veo la habilidad, Sinceramente me da muchas dudas. Por otra parte, en esa reunión, FAPSE presentó un informe basado en una opinión profesional que redactamos 4 profesionales federales, en el sentido de que uno de cada región, y hoy entre las 11 y las 13 horas se realizó la reunión de presidentes, lo que se llama la Junta de Presidentes, que abarca las 24 jurisdicciones, en la cual se resolvió que FAPSE va a pedir la suspensión de la norma.
¿sí? ¿De quién es la culpa de lo que está pasando? Y yo creo que la culpa es un poco de todos nosotros, porque el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y la verdad que los representantes, cuando Argentina fue early adopter, cuando Argentina fue consejo directivo del MI, debió haber pensado que la ley 11683 necesita la reforma que habilite la existencia de estos proyectos de información, regímenes y el grado de dureza que quieran darlo, no se hizo. Sin embargo, cuando está el impuesto a la riqueza se reúnen con mucha facilidad. Quiere decir que nosotros no tenemos legislación interna, no tenemos nada, tenemos el Colegio de Abogados tendrá su estatuto, que desde ya es mucho más amplio que el del Consejo Profesional de Cava. No tenemos legislación interna y tenemos la 4838. ¿Qué se puede hacer? Y yo pienso, lo primero que hay que hacer, a mi criterio, hay que reformar la 11683. Y en función de lo que diga la 11683, con los compromisos que Argentina haya firmado, habrá que proceder en consecuencia. Pero hay algo que tengo claro. Si Alemania puede hacer valer el secreto profesional, ¿por qué no Argentina? Por nuestra parte, todos los consejos tenemos legislado lo que es el secreto profesional, CABA en especial, artículo 19 bis, entiende que el secreto profesional puede ser levantado cuando el cliente así lo permita. Yo creo que si se pusiera en marcha la 4838, habría que pedirle al cliente, no me levante el secreto profesional, no me lo levante, porque usted no es un juez para levantarme el secreto y yo no estoy obligada a denunciar nada. Esta es la visión desde el punto de vista de los contadores. Muchas gracias, Jorge. Si tienen preguntas, miro el chat ahora. A ver, si hay una pregunta larga. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Pediría a Teresa que lo hagamos al final. Perfecto. Las preguntas, si te No parece. tenemos, por el momento. Fíjate vos mientras tanto, y bueno, Apago te el agradezco micrófono. mucho, te agradezco mucho, empiezo yo, gracias nuevamente a los participantes. Yo quiero hacer otro tipo de enfoque, porque es muy completo lo que dio Teresa, que nos pegaremos en alguna parte, pero lo primero que tenemos acá con la resolución 4838 es un nuevo régimen de información. Y lo primero que tenemos que ver y analizar jurídicamente, el régimen de información no es una carga pública, de ninguna manera. El 17 de la Constitución nos dice ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. O de sentencia fundada en ley. Con lo cual, reitero lo que dice Teresa, acá no hay carga pública y este régimen de información no tiene una ley que lo sustente. No existe una ley para que me dé una obligación de un servicio profesional de acuerdo al 17 de la personal de acuerdo al 17 de la Constitución. Pero más aún, la resolución tiene como fundamento el artículo 7 del decreto 618. El artículo 7 del decreto 618 son las facultades que le otorga a la AFIP para reglamentar. El 8 es para interpretar. El 7 es para reglamentar. Y el inciso el inciso 6 le da la facultad para la creación, actuación y supresión de agentes de retención, percepción e información. O sea, acá estaría facultado. Pero hay un pequeño detalle.
lo que los que hemos redactado normas le llamamos al encabezamiento, el copete del artículo 7, dice: el administrador federal estará facultado para impartir normas generales obligatorias para responsables y terceros en las materias en que las leyes autorizan a la AFIP a reglamentar la situación de aquellos frente a la administración. Volvemos al mismo tema. Volvemos a girar, y de acá en más, todo lo que podamos decir agrega nulidades. Y nulidades absolutas, porque esto es inconstitucional. No hay ley que sustente ni en la cual se pueda sostener esta resolución general 4839. Como dijo Teresa, tienen que trabajar los que tienen que trabajar, los legisladores. Tienen que reformar la ley 11.683 y a partir de ahí crear una disposición que pueda autorizar a dictar este tipo de normas. Con lo cual, esta norma en principio hace así, como validez es nula. No tiene facultades la AFIP para dictarla, pero la dictó. Y la dictó violando lo que explicó Teresa de secreto fiscal. Nosotros lo tenemos en la 23.187, específicamente los abogados, en el artículo 6 y en el artículo 7 de la misma, está la obligación de mantener el secreto fiscal, salvo que sea autorizado por su cliente. Salvo autorización fehaciente del interesado. Fehaciente del interesado. Acá colocan para hacer la autorización que vaya a la página web de la AFIP, y la fehaciencia me la está dando la página web de la AFIP. Y yo no le creo que eso sea fehaciente. Para mí fehaciente es otra cosa. Yo en mi trayectoria profesional 3 veces he tenido que pedir, y me han dado la autorización para exponer determinadas situaciones que estaban dentro del secreto fiscal, secreto profesional. Eran cuestiones de familia y no tiene nada que ver, pero lo tuve por escrito, con firma certificada, y en función de eso pude ir, eran 3 juicios. Pude ir y declarar, si no, no iba. Por más que me vinieran a buscar como testigo con la fuerza pública, no iba directamente. Me hice hacer esa autorización expresa y entonces hice la declaración que correspondía. Si no, no estoy en esto. Entonces, primero carece de facultades, segundo está violando el secreto profesional. Recordemos que el secreto profesional entra en el 18 de la Constitución, donde está diciendo el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Ahí es donde entra, en papeles privados del 18 de la Constitución, es donde entra el secreto profesional. Ahí se incluye. Y continúa el 18 diciendo: y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Son los códigos procesales. Pero el secreto profesional, lo que uno informe, son papeles privados. Una ley. Otra vez falta la ley. Otra vez estamos en una infracción gruesa, muy gruesa. La AFIP tiene abogados, y buenos abogados. ¿Por qué no los consulta a los buenos abogados que tiene la AFIP antes de que salga este engendro que no sé qué es lo que quisieron hacer, ni con quién quisieron quedar bien? Pero no quedamos ahí. Y analizamos jurídicamente. Teresa mencionó, yo en un comentario y en el informe que hice, en el dictamen que hice para el colegio, detallo que esta resolución crea sanciones. Crea sanciones ante el incumplimiento de la presentación. Una resolución general que me cree sanciones. Las sanciones se crean por ley, no por una resolución general.
el incumplimiento es una sanción directa del 39, que no dice cuál, porque nosotros presumimos que es el 39, pero alguien que redactó esta norma puede presumir que es el 46, porque realmente puede llegar a cualquier cosa con una interpretación siguiendo esta redacción. Pero aparte de la sanción que no corresponde que me la cree una resolución general directa, crea una sanción impropia. ¿Por qué? Porque, primero, al contribuyente lo amenaza con una recalificación en el CIPER. Eso, llevado a la práctica, entre particulares, como lo que sigue, que es, te puedo y tengo la facultad, si no me cumplís, de no entregarte ninguna certificación o documentación similar que me pidas, dos sanciones impropias que están previstas expresamente en esta resolución. Si esto lo hacemos entre privados, inmediatamente aconsejo hacer una denuncia por extorsión, porque no es otra cosa que una extorsión que le hace la AFIP al contribuyente. ¿Para qué? Para que presente obligatoriamente, si no se ve perjudicado, y muy perjudicado, por ejemplo, en la categoría del CIPER, que tenga. Aunque sea la última, lo mantiene en la última, no importa. Una resolución no puede ni tiene facultades la AFIP para hacer este tipo de amenazas, como mínimo, que es lo que es estas sanciones impropias. Creo entonces que con esto ya seguir avanzando con la resolución es agregarle leña al fuego, pero desgraciadamente, aunque otros países lo hayan hecho, acá no voy a agregar leña, voy a agregar queroseno. ¿Por qué? Porque encima de todo esto que estoy diciendo lo hace retroactivo al 1 de enero del 19. Con lo cual las normas acá no tienen efecto retroactivo de acuerdo al Código Civil y de acuerdo a nuestra legislación, rigen para futuro. Para futuro. No sé, los redactores de esta norma, si están desayunados de que las normas, las leyes, las disposiciones que se dictan como consecuencia de la ley deben regir para futuro. No, acá lo hicieron con carácter retroactivo. Yo entiendo que esto necesita, y en esto discrepo con la posición personal, discrepo con que el Consejo o la Federación, como dijo Teresa, dialogue, explique las razones. Hay veces que hay que judicializar para que entiendan, porque si no, no entienden. Eso ocurrió con el POS, con los POS y los profesionales. Hubo que judicializarlo y una jueza decretó la suspensión en todo el país. Y después, ¿qué hicieron? Cambiaron la ley. Simplemente, que es lo que debían haber hecho antes. Cambiar la ley para poder aplicar el POS a los servicios profesionales. Acá es lo mismo. Acá hay que cambiar una ley. Y acá hay que, de alguna manera, enseñar o demostrar a la AFIP que no puede avasallar las leyes, que no puede actuar libremente como si fuera legislador, poder ejecutivo y casi poder judicial al mismo tiempo. Hay que ponerle freno y para eso están las entidades, las instituciones. Siempre que están afectados y están en primera línea son nuestros ahora hermanos con esta resolución, pero son los que están en el campo de batalla en la primera fila, eso es lógico. Y siempre tratan de hacer entender, presentar, me parece bien en algunas cosas, pero hay límites. Y creo que este es un límite
que se ha pasado demasiado. Acá se ha excedido, se han vulnerado derechos y garantías de la Constitución Nacional para dos profesiones, como mínimo 2 profesiones, o cualquier asesor o cualquier consultoría que no esté necesariamente formada por abogados o por contadores que pueden asesorar en materia tributaria. Y las violaciones creo que son demasiadas como para quedarse quieto, quedarse callado. Creo que esta enumeración de algunos supuestos simples resulta suficiente para pretender pedir la revocación total de la resolución hasta que se dicte una ley. Y cuando se dicte la ley, estar presentes cuando se redacte esa ley, porque somos los afectados nosotros. Tanto los contadores como los asesores tributarios. Somos los directamente afectados. Y una cosa es la OCDE, una cosa es Europa, y otra cosa es Argentina hoy. A ver si nos ubicamos en tiempo y lugar. Por eso dije en tiempo y lugar y forma. Está totalmente desubicada esta resolución. En un momento de suma crisis institucional, crisis económica, agregar un elemento como este de planificación fiscal, donde se tenga alguna ventaja en un país que tiene más de 150 impuestos. A ver, seamos serios alguna vez, a ver si podemos crear, como se ha hecho en otras oportunidades, y vuelvo a decir, como ex de la DGI, como ex de la Casa, hay gente que sabe de esto, hay gente que conoce de derecho, que sabe de derecho y que puede hacer las cosas bien, empezando por una ley. Entiendo que esta resolución, independientemente de lo que puedan opinar otros, personalmente creo que es totalmente nula, directamente, al no tener un sustento legal. ¿Qué corresponde hacer si esto sigue vigente, si no suspenden? Informar que no tengo ninguna planificación. Directamente. La forma de cumplir y de hacer cumplir al contribuyente, señor, carezco de planificación. No tengo planificación y como asesor a ninguno de mis clientes le hice ninguna planificación. Lo que he hecho como máximo es un juicio o hacer declaraciones juradas en función de la información que me dio mi cliente. Punto. No pueden exigirme más. No estoy violando el derecho, el secreto profesional, ni estoy exponiéndome yo a un problema con mi cliente. A un problema con mi cliente. No le tengo por qué pedirle una autorización para algo que considero que es nulo y que no corresponde que yo le dé la información. Creo que tenemos 15 minutos para preguntas, hay varias ya. Si querés, Teresa, empezar vos. Hay algunas para mí también, pero... simplemente quería hacer un comentario, ¿no? Fíjate que en la trastienda se dice que muchos funcionarios del organismo se enteraron por el boletín oficial que había salido la norma. Como vos preguntaste a qué se debe esta norma, yo te diría que hubo muchos funcionarios que se enteraron por el BO que la norma había salido, ¿sí? Y algo que sí me preocupa, a ver, cuando vos amenazás a mi cliente con el CIPER, lo estás amenazando mal, porque un CIPER alto implica en cualquier momento una factura M, porque claro, a la vez el 35H le permite a la FIP hacer lo que quiera respecto de tu cliente, ¿sí?
pero la norma está o tan mal diseñada o tan pícaramente diseñada que hay un artículo 7º que dice el cumplimiento del régimen de información por uno, ponele por mí, ¿sí? No libera al resto de la obligación de informar. Pero esto se puede dar al revés, que el que informe sea mi cliente y la que quedo pegada soy yo. Exacto. O sea, van a tener 3 o 4, depende de la cantidad de asesores y el contribuyente, informando sobre lo mismo. Y el banco, porque vos sabés que si hay algo que hacen los bancos es informar. Lavado de activos, el mayor informante son los bancos. Entonces, no libera a nadie y las entidades bancarias también son consideradas intermediarias. Por eso Hablando de bancos, perdóname, Teresa, injerto algo. La dupla Tacci-Cosio estuvo en el periodo del gobierno militar y después estuvo en el gobierno de Menem. En el gobierno de Menem, la dupla Tacci-Cosio creó el primer sistema, régimen de información a los bancos, casualmente a los bancos, que tenían que informarles los movimientos de cuenta corrientes a partir de, ya no me acuerdo ni cuántos dólares eran, ni cuántos Argentina año verde en esa época, arriba de tantos pesos el movimiento promedio tenían que informarlo. Y eran remunerados. La resolución que estableció Tacci les remuneraba el trabajo a los bancos. Sí. Los bancos nunca se molestaron en cobrarlo, sino que lo hicieron. Después se crearon un montón de regímenes de información iguales a este, que debían también ser remunerados porque así lo entendió la primera, que fue esta de Tacci. ¿Sabés quién derogó esa resolución de Tacci? No. Amado Boudou cuando era ministro de Economía. Estamos hablando de más de 15 años después. Nunca se derogó en todo ese periodo y nunca nadie cobró. O sea, esa es otra de las incongruencias nuestras. Se empieza con algo que tiene un sentido y después se le da el carácter de carga pública. Por eso yo empecé diciendo que esto no es carga pública. Esto fue reconocido por la propia Dirección General Impositiva en ese momento, que tenía que ser un trabajo remunerado de los contribuyentes que le hacen al fisco. ¿Cuántos teníamos hace poco? Más de 60 regímenes de información. Si hubiera sido remunerado, se hubieran cuidado de crear regímenes de información a todo lo que querían. Estamos conscientes entonces que no es una carga pública, no hay una obligación de informarla porque uno tiene que ir, como por ejemplo, ser presidente de mesa en una elección. Eso sí es una carga pública, por ejemplo. Esto no es una carga pública. Perdóname la interrupción, Teresa. Estás muteada. Leo las preguntas, a ver. Sí. Yo no tengo ninguna, no leo ninguna. Teresa, te consulto si la Perdón, está suspensión... Marta Nercellas, pero no pregunta firma. Marta, ¿se me muteó otra vez? No. Marta dice, no tendremos legislación intermedia, pero tenemos Constitución Nacional. Y ningún compromiso internacional puede contradecirlo. El único que puede levantar el secreto es el cliente, no el juez. ¿No crees que los consejos deben intentar no ver cómo se limitan las agresiones constitucionales, sino cómo se impiden absolutamente? A ver, yo voy a dar mi propia opinión respecto de la tremenda diferencia que hay entre la ley de matriculación del abogado con la del contador. Eso, por favor, tengámoslo muy claro. El abogado tiene hasta un artículo propio respecto del allanamiento de los estudios jurídicos, ¿sí?
nosotros tenemos con AFIP, con la Cámara del Crimen, con el Contencioso y con Penal Económico un acuerdo. ¿Queda claro? Un acuerdo donde se le pide que informen al Consejo para mandar un vedor. Yo recuerdo el momento cuando era presidente de la Cámara en lo contencioso, Roberto Mordeglia. Consejo Cava le manda una nota diciéndole que informaran al Consejo y Mordeglia contesta, y contesta con mucho tino, que no había ley que lo obligara. No obstante, él iba a transmitir el pedido a todas las salas. Entonces, fíjate vos la tremenda diferencia de un estudio contable a un estudio jurídico. Válido también, rescato la actitud del fisco que siempre respetó el avisar. ¿Ok? Bueno, ahí tenés una diferencia. Bien claro dice la ley de matriculación de ustedes que el abogado en el ejercicio de su profesión deberá ser tratado con la dignidad de los magistrados. No es el caso de la ley de matriculación de los contadores. Si vos me dijeras jurídicamente hablando una mera declarativa de certeza colectiva, tiene que tener quien la incoe una tremenda legitimación. Por otra parte, me parece que la mere declarativa necesita que se haya producido la situación, cosa que al momento no la tenemos, porque esto empezaría en enero del 2021. Es decir, que me parece que las diferencias son notorias entre una y otra profesión. Tal vez por eso los 24 consejos, conocedores de las limitantes que tienen en materia de legitimación y conocedores de sus propios estatutos, igual que FAPSE, entendieron que la solicitud generalizada iba a ser la suspensión de la norma, ¿sí? Porque ya te digo, es muy distinta la situación entre una ley de matriculación y la otra, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro y de paso se lo comento a Martita también. Estamos en una franca desventaja. Acá hay una pregunta para vos también que tiene relación con lo que decís, si lo que se pedía la suspensión era como medida cautelar o directamente que la AFIP la suspenda. Yo creo que es la solución más rápida empezar por la suspensión. La pregunta que yo te hago, Jorge, y que me hago yo, ¿me podés decir por qué AFIP, antes de dictar esta norma, no llamó al Colegio Público de Abogados, no llamó a todos los consejos o a la FAPSE, que representa a todos los consejos, se sentaron y dialogaron? ¿Por qué? Porque yo no entiendo el por qué. Vos imaginate que si hubiera una medida protectiva, cautelar, ganada por un consejo, operaría respecto de los profesionales de ese lugar. Claro. Yo, en mi caso, estoy matriculada en Cava, en Tucumán y en Jujuy, ¿sí? Pero ¿qué pasa con otro matriculado en Mendoza? No tiene la cautelar. Es un tema muy complicado, ¿eh? ¿Respecto de quién la cautelar? ¿De mi consejo de matriculación o del domicilio fiscal del contribuyente? Ese es otro problema. ¿Qué voy a denunciar yo? Al cliente, pero con un domicilio fiscal. Es realmente, yo estoy muy preocupada. Esperemos que por lo menos haya una reunión entre abogados y contadores para plantear un frente, porque la violencia del secreto nos afecta a ambos, ¿no? Ambos. No, y aparte la violencia con la cual han traspasado la Constitución y las facultades del propio fisco es demasiado evidente y demasiado grosero.
Yo creo que una medida cautelar como la que fue la del POST suspendió para todo el país. No suspendió para Capital Federal. Suspendió la resolución directamente. ¿Quién había solicitado? Yo, personalmente. Y conseguiste para todo el país. Y conseguí para todo el país la suspensión. Por eso también eso es algo que tener en cuenta, porque quien tenga la legitimación, en el caso de los contadores, si es el Consejo Cava, está bien, son 45.000 matriculados, pero en total en Argentina hay 150.000 matriculados. Claro, ese es uno de los temas, pero Cuidado. ahí tenés un antecedente que suspendió la resolución para todo el país, directamente. Claro. Directamente. Y por un tema que es similar a este, faltaba la ley. O la ley decía otra cosa, llamémosle. Acá había ley, pero decía otra cosa. La habían interpretado distinto. Pero acá estamos hablando de que no existe ley, de que sustente. No. No existe A ver, ley. la ley Entonces, 11683, la ley 11683, nunca aceptaron que contenga los derechos del contribuyente. no. Esto es algo cierto. que debe estar de una vez por todas legislado. Quieren, a ver, Argentina hace muchos años que pretende ingresar en OCDE. No lo ha logrado, pero ha hecho los deberes como para integrar OCDE. Entonces, esto es una consecuencia de compromisos. Si vos pertenecés al consejo directivo del MI, evidentemente que vos tenés que adaptar tu legislación a lo que OCDE pida, pero adapta tu legislación porque Alemania pudo y lo hizo. ¿Sí? Claro. Como Profesional quieras, primero. de alguna forma, pero lo tenés que exponer y lo tenés que plasmar en una norma que es una ley, no una resolución general de un organismo del Poder Ejecutivo, no. No es serio, ni siquiera creo que deja bien al país ante los organismos internacionales en los cuales forma parte para el cumplimiento de esto precisamente. ¿Por Exacto. qué? Porque demuestra que está actuando en una manera que no es la correcta, que no está actuando con la ley, cuando puede tomar como ejemplo cualquiera de las normas que están en cualquier país de Europa. Tome el que quiera y aplique las normas, copie y pegue si quiere, pero no hay así. Acá dicen que la acción debería incluir abogados y contadores, yo entiendo que sí, y asesores en general, porque puede haber de otras profesiones, economistas, por ejemplo, licenciados en administración de empresas. En lugar de contadores, yo diría profesionales en ciencias económicas, para incluir a todos. Claro. Como otra pregunta, no veo otra más. Claro. Y va a ser de contadores y abogados porque los bancos, las entidades financieras no van a interponer nada. No, ellos cumplen nada más. Así que, ellos cumplen. No, ellos cumplen nada más. Bueno, veremos qué contesta AFIP. Ya te digo, está pedida la suspensión el día de ayer. Sí. No sé, creo Cava había presentado una nota. Yo vi publicada en la web una nota de Cava pidiendo una reunión al respecto. Pero bueno, dentro de todo, menos mal que empiece en enero. Hasta enero estamos. Tenemos tiempo, aunque pasa rápido. Aunque pasa rápido. En el colegio nosotros hemos pedido que el colegio solicite una audiencia y paralelamente, si lo considera, inicie una acción judicial, la que considere el área legal del colegio público. Nosotros con el dictamen del instituto consideramos que esto, como lo puse acá recién, pero con más detalles, es violatorio de la Constitución y que tiene que actuar.
Debería actuar. Debería Acá, actuar. Debería actuar. Alguien dice veremos qué es lo que hace. Alguien dice que vio una nota presentada por la Federación de Graduados. Sí, la Federación de Graduados presentó una nota, pero en la página web del Consejo Cava está también el texto de una nota presentada por Consejo Cava pidiendo una reunión respecto de la 4838, preocupantemente por la violación de secreto. Federación de Graduados que está en Santa Fe y Consejo Cava. Y FAPSE, la Federación de Consejos, el pedido lo hizo in voce en la reunión de ayer. Bien. Bueno, por lo menos ustedes están avanzando y tuvieron una reunión, tuvieron la receptividad de la FIP. La FIP a los abogados no nos quiere directamente porque las veces que hemos pedido reuniones nos han demorado y fueron bastante ásperas las reuniones que tuvimos en su momento con los funcionarios, por temas que eran, bueno, son opiniones y puntos de vista distintos de la misma ley. Por supuesto. Así que, por supuesto. Teresa, ha sido un gusto para el colegio, Jorge. para todos nosotros y personalmente tenerte acá en el colegio. Un placer compartir con vos el tema de hoy y espero que esto nos permita interactuar más, dejar de ser primos lejanos y empezar a hermanarnos más, porque la situación fiscal para los contribuyentes y para el país cada vez es más extrema, como país y como contribuyente. Yo te agradezco, hace muchos años que nos conocemos y ojalá la próxima reunión tengamos novedades acerca o de la derogación, o de la suspensión, o de la 4838 bis. Claro. Por ahí recogen todas nuestras quejas y sacan la 4838 bis. ¿Sí? Puede ser. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar. Un beso muy especial a las doctoras Nercellas y a Corinti, que son dos diosas totales. Sí. Gracias, Jorge, nos estamos viendo. Gracias a vos, gracias a todos los presentes, muchas gracias por compartir este momento. Gracias.